Vale, pues vamos con el siguiente. Condiciones laborales inaceptables. Vamos a ver si se ha salido bien. Sí. Prepárate que este es durete. Me acuerdo que es durete. Ahora sabré bien. Vale. ¿Listo? Vamos para allá. Así, para luego recortarlo. Condiciones laborales inaceptables. Es para luego recortarlo, ¿vale? Tiền là vì ai? Anh đi làm vất vả là vì ai? Anh bước ra chợ đời là vì ai? Tất cả. Bueno, aquí está la respuesta de por qué una prenda fabricada en Asia tiene unos costes menores. No solo porque hay unos salarios mucho más bajos, sino también porque parte de esa diferencia de precio lo pone esta gente con su salud, con sus pulmones, con su espalda y a veces con su propia vida cuando los talleres se prenden fuego o se derrumban directamente. Y luego vienen los liberalfachos que no han tenido un problema en su puta vida y hablan de la cultura del esfuerzo, habiendo nacido con los medios para al menos poder salir adelante, a decirte que claro, es que esta gente antes estaba en el mundo rural pasándolo fatal, que ahora viven mejor, claro. Corto. Primer comentario. Si eso viene de China, bueno, viene de un país comunista. Así que lo que podríamos conseguir es que sean todos los países así. Vale, imagina que es Tailandia. Muy bien, vamos a imaginar que no podemos descubrir de dónde viene. A ver, si va a ser que trabajar a mano va a ser más barato que hacer remeras con una máquina. O sea, a partir de qué momento es que las personas son más baratas que colocar una máquina. Un ejemplo de esto sería, si yo voy a un país X y su población me es más barato contratar a una población con palas que utilizar una máquina excavadora. Ya, bueno, tenemos un eso problema. dice mucho de cómo está la población, ¿no? O sea, y un gran tema de esto es, no, porque los liberales vienen y dicen, viven mejor así de lo que vivirían si fuese de otra forma, ¿no? De lo que se vivía ruralmente. Y eso, el dar esto como algo falso porque estas condiciones de vida son malas, es no entender qué tan malas eran antes. O sea, una cosa es decir, me voy a morir a los 30 a 35 años porque trabajo en el campo cargando cosas y en el momento en el que me fracturo, los médicos, bien gracias, pero en el mejor de los casos me apretan un poco la pierna y si se me infecta, bueno, para el otro lado. Contra el decir, no, pero es que viven con los pulmones, se les arruinan los pulmones a los 50 o 60 años. Por decir, en ese ejemplo que estoy dando, se les duplica la esperanza de vida. Ahora, si me decís no, porque las personas estas vivían muy bien, ¿sí? Y vivían tranquilas, pero ahora viene un grupo que se hace llamar el Estado y los obliga a fabricar en un lugar cerrado y en unas condiciones deplorables. Bueno, eso no es el libre mercado en tal caso. Si las personas lo eligieron por algo. Y si a las personas las están obligando, entonces no es libertad. De hecho, se da otra paradoja. Y es, por ejemplo, lo que está pasando un poco ahora mismo en China. En el momento que un país, ¿vale? Consideramos China era la fábrica del mundo. Sigue siendo la fábrica del mundo, pero básicamente era... yo externalizaba mi empresa directamente a la producción, la llevaba a otros países porque la mano de obra era más barata. ¿Qué ocurría? Eso lo que hace es aumentar la calidad de vida. Se aumenta la calidad de vida, automáticamente sube la competencia. Al subir la competencia aumenta los salarios. Al aumentar los salarios llega un momento que ya me puede resultar, ya pierdo competitividad como país, ¿cierto? Claro. Entonces, esos países, lo que les interesa es que para que ese flujo de capital siga llegando, se trate de empobrecer cada vez más y más y más a la población, a fin de que no lleguen a una nueva calidad de vida, porque al fin y al cabo es lo que tiene. Y eso, entonces, ¿realmente es culpa de las empresas que van a buscar mano de obra barata? ¿O culpa de los países que quieren que sus ciudadanos tengan peores condiciones a fin de que sigan teniendo ese flujo de capital y llegar incluso al caso, aunque es más complicado, que haya subvenciones por parte de grandes empresas? Que ojo, las subvenciones por parte de grandes empresas existen, pero también existe mucha regulación al respecto. Y puedo remitir, por ejemplo, el anti-bribery de Reino Unido, que es uno de los más duros del mundo. Claro. Es que, a ver,
algo que a mí me sorprende mucho es que cuando se externaliza, o sea, ahora, si yo le compro las remeras a China, Ujú. porque en China se fabrican más baratas, ¿no? Y entonces hay menos dinero para esa población de lo que habría si lo hiciésemos aquí, en España, Ujú. eso hace que ese país esté peor. Pero después, si se externalizan las empresas como Apple y se van a Irlanda, entonces Irlanda vive mejor a costa de España. Sí. Porque allí, allí el país recauda menos de lo que recaudaría España. Ya. O sea, algo que me sorprende mucho es que este argumento sea tan flexible. O sea, ambos países cobran menos por lo que están haciendo. Ambos países están externalizando lo que se vende luego en otro país. Pero, como en uno la gente vive mal por esa externalización y en la otra vive bien, entonces se da una definición contrapuesta y ambas cosas pueden coexistir. O sea, un país X, digamos China, vive mal porque fabrica para Europa Ujú. y España vive mal porque los impuestos y la fabricación de los teléfonos de Apple y demás se hacen en Irlanda en lugar de hacerse en España. O sea, en cualquiera de los dos casos, siempre está mal el que está cobrando más. No, no es que está mal Sí. el que está externalizando algo o el que está agarrando algo que está vendiendo a otro país. Inclusive, de los dos ejemplos, porque algo que podría decirme, que estaría muy bien, algo que podría decirme alguien es, bueno, pero en este país, China, se está haciendo una fábrica a mano con personas que están haciendo todo el proceso de fabricación. Mientras que en Irlanda se está haciendo un proceso más logístico. Entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces todos los socialistas quieren hacer sustitución de importaciones y hacer las fabricaciones? Lo que quieren los socialistas es justamente evitar hacer lo que hace Irlanda y hacer lo que hace China de, vea, empiezo a fabricar yo las cosas. Entonces, no están pidiendo mucho más el segundo modelo, el modelo de las fábricas y el modelo de China y el modelo de países que hagan este tipo de trabajos más de fabricación que los modelos de Irlanda, que supuestamente son tan beneficiosos para Irlanda. O sea, yo no entiendo al final a costa de quién quieren hacer las cosas. A costa del capital. A costa del capital, sí. A ver, lo que has dicho, hay una parte. Ahora no caigo. Da igual. Vamos a ponerle play. Estaba pensando en una parte que has dicho, pero no consigo hablarlo bien. Si lo consigo, luego te comento. Vale, vale. Viven mejor esclavizándose y entregando su salud a cambio de cobrar algo más y poder subsistir hasta que la empresa de turno decida deslocalizar sus fábricas porque vea que empieza a haber movimiento sindical. Y así se han ido moviendo las producciones de China a Vietnam, de Vietnam a Myanmar y Etiopía, y seguirán buscando los sitios en los que pagar los sueldos más bajos y tener las condiciones más precarias. Esto es lo que estaba diciendo. Movimientos sindicales. ¿Por qué hay movimientos sindicales? Porque hay mejor calidad de vida. Y al fin y al cabo se reclaman salarios más altos. Sí. Al final llegará un que- momento que no hay otro país. Es que sí, no solamente eso, sino que el problema que tiene este chico que no llego a leer el... Aupas soy Alex. Voy a decir Alex, espero que sirva. Creo que sí. El problema que está teniendo Alex con lo que está argumentando es que si el país es lo que está ofreciendo, o sea, lo que están ofreciendo las empresas a estos trabajadores es tan negativo y las personas tienen la opción de rechazarlo, él está juzgando que las personas aceptan por tener algún problema de deficiencia mental o un similar que, por ejemplo, dicen, voy a poner un ejemplo, yo vivo perfectamente, tengo todo lo que quiero, pero mirá, ya me ofrecen la posibilidad de arruinarme los pulmones y arruinarme la salud, pero a cambio voy a tener, no sé, Es muy sencillo. la mitad de arroz de lo que tengo ahora. Es muy O no sé. sencillo, básicamente. Si hay una producción agraria, seguramente no sería tan eficiente. Es decir, una producción local seguramente sería, y eso lo podemos ver en el caso en España, una producción local seguramente sería mucho más barata para el trabajador. Es decir, tendría menos salario para el trabajador, mediante que una gran multinacional llega y paga más salarios, porque buscan más Ah. mejores. Entonces, te están dando a elegir, sí, vale, vas a tener... Es que lo mismo tiene las mismas condiciones en ambos trabajos. Entonces te dan a elegir, mira, vas a trabajar para la multinacional y vas a cobrar más, o vas a trabajar para la empresa local, que lo mismo, vete tú a saber,
cuáles son las condiciones y vas a cobrar menos. ¿Dónde va a ir la gente a buscarlo? A ver, sí, después tenés todo este debate del círculo virtuoso, vamos a decirle, robándole la palabra a no sé quién, pero que se va dando por la propia competencia de empresas y la mejora de calidad dentro del mismo lugar. Cosa que no se da con lo que quieren hacer ellos, que es enviar dinero, sin más, o enviar ayudas, por ejemplo, enviar zapatillas. No, desde no España. consideres que este chico Alex quiere enviar zapatillas. Este hombre lo que No, está criticando es es una desde simple otro lado. suposición. Sí, este hombre dice, sí, se lo sé, pero este hombre se está criticando desde el otro lado. Está diciendo, mira, que sois consumidores y claro, salen tan baratos las camisetas, pero es que mira las condiciones. Lo mismo está defendiendo de que debería de comprarse camisetas Origen España que tendrían mejores condiciones. Vamos a considerarlo así, ¿vale? No Vale. vamos a atribuir Bueno. cosas. Claro, pero, o sea, yo igual el ejemplo lo decía de lo que es destructivo realmente para un mercado. Pero igualmente yendo por este lado, el tema es, si yo veo, por ejemplo, un día salgo y veo que hay un cachorro en una caja de cartón con una remera tapándolo, perdón, no le dicen remera, le dicen, Yo te ¿cómo entendí, le una dicen a la camiseta. parte de arriba? Una camiseta, Sí. una camiseta tapando parte de la caja en medio de la lluvia. Yo puedo decir, esa es una condición muy mala. Así que le voy a sacar la caja y la camiseta. Y me voy a ir. A ver, paremos un poco. Es mala la situación. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorarla? Si lo que yo voy a hacer es llevarme la camiseta y la caja y dejar al perro sin nada, abajo de la lluvia, estoy empeorando la situación, no mejorándola. Podemos decir que ambas situaciones son horribles. Pero es menos horrible la que es con una caja y una camiseta. Haciendo una analogía de lo que estás diciendo, o sea, porque estás haciendo una analogía de esto, es básicamente, tú no compras la camiseta a de Asia, con lo cual esa gente automáticamente no hubiera recibido ese mayor dinero, aunque empeoraría sus condiciones y seguirían teniendo un comercio local que vete a saber las condiciones que hay. Y sí, así como, bueno, a ver, que hay Es decir, países... estarían lo mismo, realizando el mismo trabajo por menos dinero. Sí, o inclusive peor, porque un ejemplo de esto, que no me voy a meter con qué país es, pero puedan decir, bueno, voy a vender a mi hija porque igual no la puedo mantener y las mujeres son una carga, entonces la vendo. Si la mujer, en lugar de ser eso y fuera una carga, tuviese trabajo, probablemente tendría un trabajo precario, pero a lo mejor, en esas condiciones, no buscarían vender a una mujer porque tendría un trabajo. Y podemos decir que ambas cosas son horribles, pero hay algunas cosas que son más horribles que otras. No es simplemente la clasificación de es horrible o no es horrible. Bueno, vamos a ponerle play a ver la siguiente frase que suelta. Y lo más triste es que estamos en una Europa cínica de mierda, al servicio de Estados Unidos y del capitalismo lobista, en el cual se dice, no, aquí hay derechos para los trabajadores, hay humanismo, hay igualdad, hay valores. Sí, hay todo eso. Pero la legislación permite que este tipo de prendas acaben entrando por aduanas y se permita vender ropa fabricada en unas condiciones que aquí jamás se permitiría. ¿Sabéis por qué? Porque ellos tienen menos dignidad que nosotros para esta gente de Bruselas. Ellos son inferiores, porque es una forma de neocolonialismo. No, seguimos siendo la metrópoli, ellos los esclavitos, en las colonias. Te corto. Te tiro un poco para atrás, sí. te corto. Sí, acumulé muchos comentarios. Sí, no, intentaba buscar porque creía que iba a hacer el corte de la argumentación, pero no ha continuado. Tiro un poco para atrás y lo volvemos a escuchar. Sí. Vale. Cínica de mierda, de los sitios en los que pagar los sueldos más bajos y tener las condiciones más precarias. Vale. Y lo más triste es que estamos en una Europa cínica de mierda, al servicio de Estados Unidos y del capitalismo lobista, en el cual se dice, no, aquí hay derechos para los trabajadores, hay humanismo, hay igualdad, hay valores. Sí, hay todo eso. Pero la legislación permite que este tipo de prendas acaben entrando por aduanas y se permita vender ropa fabricada en unas condiciones que aquí jamás se permitiría. Ahí lo corto. Bien, a ver, primera observación que es clara. Esto de Europa al servicio de Estados Unidos, a ver, no me meto, no te metas, no hace falta, es que es un rollo, es un hombre de paja. Es que, sí, a ver, pero es que yo simplemente quiero denotar podemos hablar de temas de políticas internacionales, pero no podemos hablar de que se meten en toda Europa para que compren camisas o playeras más baratas. O sea, es una influencia, es un pensamiento infantil sobre la influencia, en qué gastarían la influencia los países entre sí. Ha dicho capitalismo lobista.
Sí, ¿Sabes lo que es eso? Mercantilismo. y ¿Eso es sí, capitalismo? No. no. No, sí, ya de por sí. Pero es que, bueno, pero fuera de eso, fuera de eso dice, hay algo con lo que sí voy a concordar que es, permiten que entren cosas que se fabricaron en condiciones en las que aquí Aquí no no lo se permitirían. permitiríamos. Sí, eso es una de Yo las en cosas que eso me estoy dejó en pensando. Eso me dejó claro, yo pensando. en eso estoy en parte de acuerdo, pero no por la misma razón. O sea, estoy de acuerdo en esa comparación, pero porque para mí es injusto para los españoles. No hay forma en la que un español pueda conseguir el trabajar al nivel, al costo que tiene fabricar en países mucho más pobres, inclusive Argentina. O sea, importar cosas de Argentina, la otra vez comparaba con mi familia, y un ejemplo sencillo es que para mí la carne de Argentina es muy similar a la carne de Angus que tienen aquí. Sin embargo, vale aproximadamente un 10% de su precio, inclusive un poco menos. Este es... Entonces, si la carne de Argentina pudiese entrar sin pagar ningún impuesto, eh, realmente la carne de Angus no podría competir. Ujú. Y eso Vale, sería porque justamente porque en Argentina es muy barato producirlo por el nivel de vida que tienen y terminaría dañando el mercado de España. te he buscado el... Tú habrás visto que muchos productos que se comercializan tienen una marca que es la CE, ¿no? Esta es Sí, básicamente es el marcado CE que indica, para poder venderse en la Unión Europea, muchos productos deben llegar obligatoriamente al mercado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y se considera que este cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos en la Unión Europea. ¿Esto lo conocías? no, no sabía que era eso. Dice que cuando es obligatorio, el marcado es solo obligatorio en determinados productos para los que existen especificaciones de la Unión Europea y en los que se exige la colocación del marcado. Están sujetos simultáneamente, la mayoría de equipos electrónicos tienen que tener este marcado, es un ejemplo. Como fabricante, usted es el único responsable de declarar la conformidad del producto, como en todos los requisitos. Necesita una evaluación, debe comprobar si es necesario que su producto sea sometido a ensayo. Tiene que pagar tasas. Si usted mismo lleva a cabo la evaluación de conformidad, no tiene que pagar ninguna tasa. Cómo se coloca el marcado, etcétera. Vale, ¿qué ocurre? Esto es sobre todo por el hecho de seguridad, sanidad y protección al medio Yo ambiente. estaba aprovechando a mirar algunos productos que tenía cerca, pero claro, no lo veo tanto en las cosas que son de ropa, probablemente No, esté... de ropa no, pero por ejemplo, equipos electrónicos tienen el marcado. Otra cosa es que se falsifique y se meta de contrabando. Ah, bueno. Es verdad, aquí lo veo en el cargador de la notebook. Ujú. Sí, es verdad, en equipos electrónicos sí. Oh, sí, 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 es verdad, están un montón de productos. Sí, sí. Wow. En cuanto lo tengo en los cargadores, en los parlantes, nunca me había puesto a fijarme cuáles lo tenían. Vale. Entonces, ¿se podría ampliar este marcado para que la procedencia de esos productos no fueran un eh, algo perjudicial? O sea, como bien dice, sí, se podría. Es una cosa que hay que pedirle a Europa. Yo entiendo que se vería incluso más competitivo. Podría ser, a ver, no me digo que no, a ver la gente, yo qué sé. Y, a ver, a mí me parece que la competencia tiene que ser justa. Si se está cobrando unos impuestos a los españoles por producir algo, Ujú. se tienen que considerar los mismos impuestos a la hora de importarlo. Pero Ahora, hay aranceles también por importación. claro, sí, sí, para mí eso tendría que estar balanceado. O sea, Ujú. tampoco la idea de decir, bueno, si a mí me sale 10 que no haya forma de que entren por menos de 10, o sea, una Ya. cierta coherencia. Pero para mí la solución no estaría tanto de ese lado, sino de sacar impuestos en España. Sí, a ver, posiblemente, para aumentar la competitividad. Claro. Un Luego, aparte, ejemplo. hay otra cosa que hay que valorar. Habitualmente, eh, cuando se hacen productos a esta escala, es decir, cuando se hacen con condiciones malas, se utiliza habitualmente tejidos malos, hablando solamente de ropa. Se usan Ujú. tejidos malos y la gente las compra únicamente porque son baratos. Bueno, creo que habíamos visto un vídeo el otro día en el que dice, bueno, pues te sirve al final solamente para de trapo, de servilleta, para limpiar. Claro. Te sirve solo para eso porque es una cosa que no te vas a poner ya que puede que hasta te pique en la piel.
Por eso te digo que yo creo que la ropa sí que tiene, marca 12. Por ejemplo, por eso, por el tema de alérgenos. Sí, yo me acerqué a agarrar una de las eh, camisas, le decían. Qué Ujú. difícil que me es. Remeras. Sí, las remeras. Qué difícil que es, y aparte que, bueno, que es de Primark, buscando a ver si puedo, qué datos Tiene puedo que estar en encontrar la de etiqueta. Y sí que me suena haber que visto en está, la me etiqueta. dice hecho en Bangladesh, Ujú. pero claro, es que etiquetas de otra cosa, veo. Supuestamente en la etiqueta, no en esta, en la que viene dentro, debería de estar el sello de la C. Cuando el producto es... Busca algo de marca. Seguramente en algo de marca sí que aparezca el sello. Que eso ya te Sí. iba a preguntar porque... Claro, pero tendría que ponerme a revisar las prendas. Está más complicado. A ver Bueno, si encuentro alguna. Sí, igualmente, sería... es mirarlo. Pero sí, tienes ese sí, sello que no... que es... está validando que ese producto se puede vender en Europa. ¿Qué ocurre? Que hay cosas sí. que se venden y no tienen ese sello. Buenas, Akaimo. Estamos hablando de la marca del marcado C. Bueno, yo justamente una de las cosas que iba a decir sobre el tema es, primero que nada, la ropa hecha de la forma esa que se hace en China o en India o en Ujú. países X, no tiene la misma calidad que la ropa que se produce en países europeos. Un ejemplo sencillo, si yo quiero comprar una herramienta, por decir el ejemplo claro, ¿qué prefiero? ¿Una herramienta china o una herramienta alemana? Y Dependiendo. depende cuánto esté dispuesto a pagar realmente y cuánto lo pienso utilizar. Pero no conozco a nadie que si me dice, por ejemplo, voy a montar un taller de mesas de madera, así que voy a comprar todas máquinas chinas. Es mucho más probable que diga no quiero comprar máquinas alemanas porque tengo una proyección a largo plazo. Entonces, sí, hay cosas que van a venir más baratas de estos países, pero van a venir con una menor calidad y no solamente va a ser de ser más cómodo o menos cómodo, sino en que el diseño sea más lindo, que el diseño esté más ajustado, que no haya ninguna deformación en alguna costura, etcétera. Y algo que es importante en esto del tema de precios y de las fabricaciones, ¿por qué cuál es la forma en la que una persona a mano puede hacer ropa más barata que una fábrica con una máquina que lo hace Ya. en forma automática, que puede hacer muchísimo más y no cobra, la máquina no cobra. Bueno, sí, pero tiene un coste de mantenimiento. Estamos hablando de que el Claro, coste humano es menor que el coste de mantenimiento de una máquina. claro, o sea, es Es la verdad como... que llegar a ese punto, yo pero entiendo que las que máquinas el tienen caso se mantenimiento, puede dar, es pero decir, mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Ahora mismo, vamos a ir al campo, que yo creo que es más sencillo. En el campo tú tienes el arado, es decir, un tractor que lleva el mm, arado. Pues con el incremento de los costes de gasolina, ¿vale? Puede que llegue a ser más barato contratar a una cuadrilla que te haga el arado a que directamente vaya el tractor. claro, bueno, sí, tendría que subir, pero sí, no entiendo Sí, tiene por que dónde subir va el bastante, ejemplo. pero podría darse el caso. O bien porque el Claro, coste de sí, la sí. cuadrilla tú le estás pagando, yo qué sé, un céntimo al día. Claro, gente, trabajadores estacionales que vienen de país X, Sí, justamente con ese objetivo. a ver, que se considera explotación. Sí, se considera explotación. Pero bueno, entonces, se puede dar el caso de que el coste sea inferior a una máquina porque tiene sus costes de mantenimiento. Y en el caso del arado, por ejemplo, solo te estoy poniendo el coste de que sea en gasolina. Tú imagínate el coste de amortización, el coste de mantenimiento, porque si se rompe, o sea, si se estropea, hay que llevarlo al taller, eso cuesta pasta. Claro, Y al fin y al cabo tienes que hacer un balance. Pues ese coste podría ser mayor o superior al propio coste de una cuadrilla. De 4, 5, 6 personas. Puede darse el caso, no te digo que no sea imposible. Bueno, pues vamos a seguir con el vídeo, ¿vale? ¿no? Ahí hemos visto el tema de que debería de ser regularse la importación de esos productos que se están fabricados en condiciones infrahumanas por parte de sus trabajadores. ¿Qué es lo que dice el siguiente? Y que bueno, que Europa es cínica.
¿Sabéis por qué? Porque ellos tienen menos dignidad que nosotros para esta gente de Bruselas. Que ellos tienen menos dignidad que nosotros para esta gente de Bruselas. Hay una cosa que tengo que decir, déjame que lo conteste yo, Alex. Vale, Habitualmente a un gobierno lo único que le interesa son sus votantes. Y sus votantes, perdona que te diga, están concentrados única y exclusivamente en el territorio donde se encuentran. Y Bruselas, como tal, les preocupa a sus votantes que están dentro de la conformidad de los países miembros de la Unión Europea. Exactamente. Lo primero es, no podés esperar que un país vele por el bienestar de todos los otros países. Eso es muy, muy infantil. Ujú. Y lo segundo es, ¿por qué, por qué dicen, bueno, China no tiene mucha dignidad, pero los de Estados Unidos esos son muy dignos? O, no sé, voy a decir, no solo fuera de Europa y fuera de Estados Unidos, Canadá también, Canadá es muy digno. Aparte, como Canadá y Estados Unidos se llevan también, son como hermanos, ¿viste? Igual que los españoles y los franceses, hermanos prácticamente. Es obvio que ellos son muy dignos. Reino Unido también es, aunque ya no esté en la Unión Europea y se haya salido, increíblemente dignos. No vamos a permitir que nos vendan remeras o playeras en Ya. precios ínfimos. O sea, ¿en qué se basa esto de ser buenos o malos? Aparte, por ejemplo, China no es digno, pero Japón sí es digno. No, ahora No China sé, sería más ¿viste? digna que China sería más digna que Tailandia, porque te da unas condiciones laborales superiores, ¿no? ¿Que Claro, vamos a considerar un país digno dependiendo de las condiciones laborales? sí. Y, o Tenemos sea, asimetrías dentro de los propios países. En España hay unas cuantas. aparte es gracioso porque descubrimos cuáles países no considera, Bruselas no considera dignos en base a cuáles son las condiciones laborales de ese país. Ya, Es genial. sí, exacto. Por cierto, lo que comentabas de que nos llevamos bien con los franceses, hay un chiste, ¿vale? En España, por si algún día te lo escuchas, y tiene historia, y es un rollo de, mira qué malos son los franceses, que nos tratan a nosotros los españoles como si fuéramos portugueses. ¿Por qué como si fuesen portugueses? Ay, Porque Dios mío. ¿Se llevan mal con todos los supuestamente, españoles? ya, supuestamente los franceses son elitistas y los españoles consideran que los franceses son elitistas. Y podríamos decir que los portugueses consideran que los españoles son elitistas. Entonces nos tratan como si fuéramos portugueses, porque al fin y al cabo en España, los españoles en sí consideran que los portugueses es prácticamente como si fuera el tercer mundo en Europa. Es un chiste, es Ay. mentalidad también española a La verdad veces. la verdad que me causa tanta gracia. Aparte, yo no entendía y por ahí me cruzaba con estos memes que hacen de diciendo, oh, por Dios, fue solamente un sueño y ponen el mapa sin Francia, ¿viste? Y digo, esas cosas que hacen. No, es que La también verdad que me causa gracia. ha habido muchos problemas con Francia, porque España y Francia, ¿vale? Francia estuvo en la Unión Europea antes que España. Esto, si está Caemo por aquí, puede corregirme si quiere. Francia estuvo mucho, formaba parte prácticamente del pacto inicial de la Unión Europea. Entonces, Francia tenía, si te das cuenta de lo que es el territorio francés, la mayoría son tierras de cultivo. Frutales, suelen ser más de regadío que de secano, es decir, frutas, legumbres. Creo que las legumbres son de regadío, pero bueno, a lo que voy. ¿Qué pasa? Cuando España entra en la Unión Europea, a Francia le surge un gran competidor. Entonces, tú te vas a encontrar, si te remontas un poco al pasado, dependiendo de qué tratos de favor tuviera Francia o España, dependiendo a la exportación de los productos y si había conformidad o no en Francia, como sí o sí el producto español tiene que pasar por Francia para distribuirse al resto de la Unión Europea, ya sea Reino Unido, Alemania, Holanda, ¿vale? Se daban casos de que, por ejemplo, las naranjas, en la propia frontera los franceses tiraban los camiones. Entonces, ha habido siempre mucha competitividad, porque ambos son países muy ricos en cuanto a, en cuanto al campo. Y aparte luego ya por hechos históricos, etcétera. Sinceramente me termina sorprendiendo esas rivalidades, cómo se van manteniendo Sí. por la propia gente, ¿no?
Sí, O sea, a no ver. tanto por directiva del país, porque obviamente a Francia y España les conviene llevarse genial. No tanto, ¿eh? Bueno, bueno, A a ver, ver, hay muchos conflictos, dice Caimo. Diferencia entre España y Francia. El segundo es una potencia mundial con derecho a veto en la ONU. Y en Europa, con Inglaterra y Alemania han sido los que han mandado. A Caimo tiene ese pique también francés, ¿eh? Antifrancés. Potencia nuclear mundial. Se refería. Potencia mundial. Potencia nuclear mundial. Sí, a ver, a la hora de poder sí que es cierto que ahora mismo tiene más peso en la Unión Europea Francia que España. Pero también cuando hacían ciertos tratos favorables a España con respecto al campo, por ejemplo, había ese problema de los piquetes franceses. No, es que ha habido... Y esto viene de muy, muy lejos. Realmente piensa que las dinastía española, francesa, británica, austríaca, todas han estado relacionadas entre ellos en algún momento en la historia. Y hay muchos piques. Bueno. Yo, para mí, Francia está bien, está ahí. ¿Qué quieres que te diga? Es la cosa que está entre el Reino Unido y España. Dice, para ser un buen español dicen que hay que probar mirando a Inglaterra. Yo añado, y hacia Francia. Sí. Orinar. Claro. Bueno, iba a buscar el ángulo perfecto. Sí, claro. Vamos a ponerle play. Ellos son inferiores, porque es una forma de neocolonialismo. No, seguimos siendo la metrópoli y ellos los esclavitos en las colonias haciendo el trabajo. Y aquí todos nos tiramos el pego de que sí, de que derechos laborales, que si defensa de los trabajadores, sí, derechos laborales, defensa de los trabajadores y dignidad de los europeos. ¿Vale? Está reafirmándose. Lo único que ha metido es el neocolonialismo. A mí lo que me sorprende un poco es que esté denotando que si a mí me preocupan los europeos, o sea, si yo estoy dirigiendo por Europa y me preocupan los europeos, eso es malo. A ver, la pregunta sería, ¿por qué yo me tengo que preocupar por, voy a decir, los tailandeses si el propio gobierno de Tailandia no se preocupa por ellos? Se supone que yo me preocupe por todos los países. Sé que es un poco pedir de más. Y esta gente está en contra del globalismo. Eso es lo más gracioso de todo. A ver, que los franceses también nos tienen piques. Es algo mutuo. Mira cuando decían que dopábamos a los deportistas así. Buah. Pero eso ya hace tiempo. Sí, a ver, piques entre Francia y España ha habido muchos. Y sí, a ver, a mí lo que me queda es lo del neocolonialismo. Hay una diferencia bastante clara entre lo que era el colonialismo que impera... Bueno, es que el colonialismo como tal, cogiendo el ejemplo británico, ¿vale? Porque fue el más bruto, el más bestia. Sí, habían compañías, pero eran compañías prácticamente mercantilistas. Eran compañías designadas por el Estado, que tenían intereses y negocios en ciertos países. Café, cacao, etcétera. Pero en este caso yo creo que no son tan mercantilistas muchas empresas. A ver, si hablan empresas muy mercantilistas, muy designadas por el Estado. Estados Unidos en este caso, o Estados europeos, pero no creo. Yo creo que justamente la mayor beneficio del ejemplo es China, como ellos han establecido sus propias empresas. Es decir, en vez de decir no, que venga la empresa internacional a hacer ciertas prácticas, aunque le tengan que pagar más a mis salarios, no. Lo que vamos a hacer es fomentar el propio negocio local, como creando zonas económicas especiales, por ejemplo, aumentando la calidad de vida para que de esas maneras esas empresas se tengan que ir fuera a buscar lo que tenían anteriormente, la mano de obra barata, aparte de que es un régimen autoritario. Entonces, es que no sé cuál es la solución. ¿Lo que hizo China? Al final la solución estaba en dejar que los países puedan llegar a defenderse solos. O sea, esto de decir desde un solo lugar vamos a defender todo, no se pueden defender todos los países desde un único punto. No se pueden defender todos los países desde la Unión Europea. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, él ahora estaría con lo que ocurrió con Rusia.
A Rusia, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos de protegerla, castigarla? Algo así como que la Unión Europea sea el padre de todos los países, Ya, pero que a quien castiga y a quien no según cómo se portan, los trata a todos bien, aunque Rusia invada, le permite importaciones sin impuestos y grandes condiciones laborales, ¿cómo sería? Entonces, dice, dice Keimo, con respecto a China, imagino, que comprando la deuda a medio mundo para tener a todos cogidos por los sí, pero para tener ese capital económico necesitaba tener elevar bastante la calidad de vida. Imagino que la calidad de vida de los chinos a día de hoy es superior a la que tenían hace 30 años. sí, seguramente. Entonces, vale. Vamos a seguir. O de los occidentales, pero de los de fuera, nada. A ver cuando todos esos partidos europeos socialistas, que realmente son socialmierdócratas, hacen un frente común para que en Europa no se pueda vender ninguna prenda fabricada en unas condiciones que aquí no se permitirían. Es decir, si esa fábrica aquí sería cerrada automáticamente por inspección, lo que no es lógico es que esas prendas se puedan vender aquí. Y también podéis compartir. Y por eso vuelvo a recargar esto. Bueno, yo lo que voy a decir es, a ver, a mí nunca me molestó demasiado ese tipo de cosas porque porque no considero que en este momento me vaya a traer un problema. Pero yo me extraña un poco que después esta gente, si le preguntas, por ejemplo, te dirían que no están en contra de los pobres, por decir algo. Y yo creo que eso que está haciendo, a quien va a dejar sin remera, sin playeras y sin ropa en general, no va a ser a mí. No, Va a ser a las personas que tienen menos, los mileuristas, la van a pasar, se van a divertir comprando toda la ropa a unas 7, 8 veces el precio. Va a estar genial, la verdad. lo hablábamos el Sobre otro todo. día con la hostelería. Un Claro. ejemplo de la hostelería. Yo no tengo ningún problema. ¿Vosotros queréis que los camareros cobren sueldos de 2.000 euros? Bueno, si luego te vas a una cafetería y te cobran 5 euros por un café, no te quejes. Claro, es que a mí eso es lo que me sorprende, porque, bueno, utilizando el ejemplo de quién come más en la calle. Y puede comer la persona que tiene mucho dinero, puede comer la persona que tiene que trabajar en la calle todo el día. Sí. Y normalmente la persona que trabaja en la calle todo el día no es que tiene mucho capital para estar comprando. Si esa persona que come en la calle todos los días tiene que pagar 7, 8 veces más la comida, lo mismo que pasaría con la ropa, pues a quien está destruyendo es esa persona. Yo no tengo, en serio que no tengo ningún problema porque compré ropa cuando llegué a España hace 1 año y medio y ya está. Y va a pasar otro año antes de que vuelva a comprar otras 10 remeras más y gracias. Entonces a mí eso no me va a molestar. Pero yo trabajo desde mi casa, no me muevo nunca y no voy a hacer ningún gasto innecesario. Entonces yo no soy al que van a estar afectando con eso. A mí no me importa. Pero los que van a estar destruyendo es a las personas que trabajan, que necesitan tener cambios de ropa, que necesitan tener Sí. ropa barata. Son trabajadores, o sea, alguien que trabaja en obra, por decir algo. Es probable que rompa y ensucie sus remeras bastante rápido, sus pantalones, sus zapatos, lo que sea. Y los tenga que cambiar. Y que va a comprar marca española de primera calidad de 500 euros cada vez que tenga que comprar algo. Vale, ahora, Y no. te cojo un momento, te pongo pausa un momentito y ahí te comento todo esto. Te leo lo que dice Caimo. No entiendo por qué a los liberales dicen fascistas, porque Milton Friedman contribuyó a la economía de Chile y no le dicen comunista por hacer lo mismo en China. Vale, te contesto y luego vemos lo de Caimo. El problema, lo que estás comentando tú justamente del obrero en todo esto, hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Todo lo que es la... Y vas a ver dónde empieza a haber más problemas todavía. Todo lo que es la indumentaria que se debe aportar a la hora de trabajar debe de estar financiada por la empresa, con lo cual se están aumentando los costes de la indumentaria. ¿Qué significa? ¿Mayor salario para el obrero? Básicamente no, supongo que van a esperar que al obrero también le incrementen. Claro, por es 3, decir, por 4 el hay salario, más como costes si de nada. contratación entonces, ¿no? Si más Divertido. costes de contratación significa, o bien, es que todo esto al final es la rueda de la inflación. Van a decir, bueno, es que los empresarios están enojados porque les quitamos su gran fuente de ingreso de dinero Sí. en base a la explotación y ahora se vengan de los empleados. Pero van por ese lado, ¿no? Claro, es decir, por eso te Ah. tienen con eso, pero bueno. No te digo que justamente en esa parte, ojito, que se complica la historia mucho. Y lo que decía, si te digo que no sé quién es Milton Friedman, y no le dicen comunista por hacer lo mismo en China.
Y dicen fascistas porque Milton Friedman contribuyó a la economía de Chile. Y no le dicen comunista por hacer lo mismo en China. O sea, que se están aplicando las mismas políticas que se hicieron en China, en Chile. Creo que, a ver, creo que entiendo que lo dice por la contribución de Milton Friedman a lo de China. Lo que pasa es que no sé si es equivalente. No sé, Pero me pillas ahora a cuadros acá, como lo siento. no sé si es equivalente porque lo de lo de Chile fue una planificación bastante más Sí. llevada. Que no sé si se refiere a eso exactamente igual. Bueno, es que realmente el tema de... Es lo que siempre... Es lo que hablábamos también. El tema de una economía planificada se puede ver desde una perspectiva socialista. Bueno, es que habitualmente se da desde una perspectiva socialista. Entonces, dice, no es que sean las mismas políticas, es que Milton Friedman contribuyó en ambos países a mejorar su economía. Sí, es decir, lo que estábamos comentando, se hizo una economía planificada, y la economía planificada habitualmente se da desde ámbitos socialistas. ¿Qué ocurre? Que considerar entonces que el fascismo como tal es de... No, en términos económicos son de economía planificada, que es una tendencia socialista, básicamente. Control de precios, control de impuestos, etcétera. Es como controlas, es decir, para que te hagas una idea más o menos como yo lo entiendo, como mucha gente lo podría entender, es como si tú tuvieras la típica mesa esta de mezclas, que tienes un montón de ruedecitas, pues cada uno son los valores de la economía. Tú vas moviendo las ruedecitas y vas esperando que la economía se vaya ajustando a lo que te interesa. Y esas ruedecitas, pues tienes una que es, por ejemplo, salario mínimo, otra que tienes que es la ruedecita del imprimir dinero, otra que tienes la ruedecita del... Ahí no me saldrá el nombre. De costes de contratación, etcétera. Dice acá mismo, China tenía el PIB per cápita de Europa en la Edad Media y pasaron al trabajo 425 millones. No, son 42 millones y medio de personas con un salario de $23.000 anuales. Es que el crecimiento de China ha sido espectacular. Ha sido igual de espectacular que el crecimiento de Alemania de los años 20. Igual de espectacular. Ha sido más pausado en el tiempo, pero bueno. A ver, yo lo que creo es China lo que tiene de falencia es la calidad de vida de los ciudadanos, pero es que no se puede discutir lo que fue el crecimiento como tal. No se verá qué ocurre con eso, ¿no? O sea, si la calidad de los ciudadanos no aumenta y no se termina llegando a nada con eso, no sé de qué sirve el crecimiento económico como tal. Bueno. 425.000 asteriscos. Entiendo lo que has puesto. A ver, si lo leo bien son... Ah, sí, 425.000 personas, vale. He entendido mal, había entendido 42 millones y medio. Que claro, si es más que la población mundial, ¿no? O eran millones, ahora me quedé en la duda. Sí, yo también me quedé en la duda. En fin, vamos a continuar el vídeo. Compartirme esos estudios de aquellos talleres que sí, que cumplen la normativa. Espera, vamos a meterlo un poco para atrás. Y también podéis compartirme esos estudios de aquellos talleres que sí, que cumplen la normativa, que sí, que cumplen unos mínimos estándares de seguridad, de condiciones, etcétera, que son los menos, y obviar que existen diferentes cadenas de subcontratación en las cuales en talleres en condiciones infrahumanas se produce ropa que acaba siendo etiquetada por grandes multinacionales. Y si no, os recuerdo el desastre del edificio Rana y cómo había marcas muy conocidas entre aquellos escombros. Vale, ahí no me acuerdo del desastre del que está hablando. Pero sí que habían marcas. ¿Qué ocurre? Es lo que te digo, es la subcontratación. Es decir, yo te delego a otra empresa que genere esto. Esa otra empresa reduce gastos. Es decir, yo te digo, por ejemplo, me tienes que hacer... vamos a poner 10 kilómetros de tela al mes. De una tela en específico. Me tienes que hacer 10 kilómetros. Aunque sea una burra, me tienes que hacer 10 kilómetros. Te voy a pagar... cada kilómetro te lo voy a pagar, yo que sé, a $1.000. Pues entonces
el otro dice, bueno, si lo hago con, como dices tú, si lo hago con maquinaria, etcétera, etcétera, voy a hacer una inversión inicial más grande, pero a la larga voy a salir ganando en cuanto a costes. O bien cojo y directamente contrato trabajadores por una miseria, porque el país me lo permite, y automáticamente, pues mira, me pongo a trabajar a eso y aumento mis beneficios. ¿De qué es el problema? No es de la empresa que está subcontratando, es de la subcontrata, en este caso. O bien de la legislación de ese país. Pero algo que me sorprende bastante es que hacen este traslado de responsabilidad siempre como quien diría, al árbol que tiene frutos. Sí. A ver, una empresa que hace una subcontratación muchas veces no puede ir a verificar instalaciones y condiciones laborales ni imponer a la otra empresa cómo se lleva. Ejemplo de esto es qué posibilidad tiene de imponer condiciones Movistar o cualquier empresa así de telefonía de España sobre los cableados. Y no puede decir cuál va a ser el cableado que es unificado entre todas las empresas, que entiendo que es mantenido por el Estado, pero o sea, cuando se ponen de acuerdo, cuando subcontratan, cuando algo se delega completo. Lo único que se puede pedir es mejor calidad en tal caso. A ver, voy a poner un ejemplo, más claro todavía. Tú imagínate que vas a un bar a comerte un bocadillo. ¿De acuerdo? Perfecto, me gusta el ejemplo. Vale, te vas a un bar a comerte un bocadillo de chorizo. Oh, perfecto. Vale, bien. Tú estás contratando, por así decirlo, tú estás subcontratando en este caso, te estás contratando el bocadillo, que te lo haga en el bar. Él te lo podrá cocinar o demás, pero tendrá un pan que ya habrá comprado y tendrá el chorizo que ya lo habrá comprado. ¿Tú cómo vas a saber que ese chorizo, por ejemplo, proviene de un cerdo ibérico o viene de un esto? Tú no lo sabes. ¿Cierto? O sea, es decir, el del bar es el intermediario, sí, y el del chorizo es el que está vendiendo el chorizo. Lo mismo pasa con el pan. Oye, ¿tú qué sabes que ese pan lo mismo no es artesanal? Lo mismo está fabricado en un esto. O sea, pueden ocurrir miles de cosas. Y al fin y al cabo a ti lo que te importa como un consumidor es la calidad del producto. Entonces, sí, de pronto te vas a un bar justamente, bueno, en el mejor de los casos por el sabor, pero es que, claro, de ahí a que puedas definir a ciencia cierta que es ibérico, ¿no? No sé, o sea, acabas de saber dónde viene el cerdo. De hecho, muchos problemas que habían con los restaurantes chinos en los 90, hablo de los 90, era que se tenía duda de que los productos que estaban vendiendo eran realmente lo que estaban diciendo que estaban vendiendo. Te hablo de restaurantes chinos en España, que ha habido casos de realmente vender gatos como pollo. Pasa. ¿Vale? En Argentina pasa más. Bueno, es el problema de la subcontratación. Tú no sabes, pero es que si no subcontratas tienes que eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, está mal subcontratar. Todo lo contrario. El problema es quién es la subcontrata. A ver, puse el ejemplo hace tiempo de lo que pasaba con Mercadona. Mercadona no hace el pan, ¿vale? O sea, no hacen ellos el pan. El pan ya viene hecho. Ellos tienen que coger y calentarlo, si tienen pan caliente. Pero eso tiene que hacerlo unas fábricas especiales para hacer esa masa que ellos meten en el horno y automáticamente se hace. ¿Qué significa eso? Esa masa tiene que venir de algún sitio. Lo que hace Mercadona es tener contratos con empresas especializadas para que le vendan esa masa. Están subcontratando. ¿Está haciendo mal Mercadona o qué pasa? ¿También tendría que Mercadona asumir también esa responsabilidad? ¿Qué pasaría entonces con esas fábricas que no solamente fabrican para Mercadona, pueden fabricar para otros clientes? ¿Deberían desaparecer? O sea, es decir, es que la única tendencia que queda es que sea una única empresa monopolística que se encargue de todo. Y que sea del Estado, obviamente. Podría ser. Bueno. Entonces, por eso te digo de que no es problema de la subcontrata. O sea, no es problema de quien subcontrata, es problema primero del Estado y segundo de la subcontrata. Ya he dicho antes, a la mayoría de países que están en este tipo, por una serie de cómo llega el capital y demás, les interesa que su población siga pobre. A los gobernantes de dichos países. Los antepasados seguramente no tendrían el nivel de alfabetización suficiente para darse cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no?
Espera, Incluso a voy a nivel tirarlo para social atrás. podía estar aceptada la esclavitud. Yo creo que Voy a tirarlo un poco para atrás, ¿vale? todo el desastre Ay, macho, no sé por qué se pone pie. A ver que lo muevo. Voy. del edificio Rana y cómo había marcas muy conocidas entre aquellos escombros. Nuestros antepasados seguramente no tendrían el nivel de alfabetización suficiente para darse cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Incluso a nivel social podía estar aceptada la esclavitud. Yo creo que hoy día podemos mirar eso, ¿no? Podríamos mirar si no hay como una parte importante del planeta que está siendo esclava de los que somos los privilegiados. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Un saludo. Ojito al último Lo punto. primero que se puede hacer para cambiar la situación es no comprar más tecnología y no comprar más ropa que venga de esos lugares. Es más, como aunque compres ropa hecha en España, la tela puede venir de otro lugar, no comprar ropa que tenga ningún tipo de cosa que sea fuera de España, todo tiene que ser 100% español. Y obviamente como dentro de España pueden haber condiciones peores, hay que ir a revisar todos los locales involucrados en la ropa que se compra para validar que todos los trabajadores tengan todos los derechos que tienen que tener. Y obviamente hacer lo mismo con todo, con la comida, con las mesas, con muebles, tecnología. En fin, Yo porque veo que te faltó el cartel de sarcasmo, ¿verdad? sí, faltó un poco. Es que me molesta porque es básicamente, o sea, siempre está este tema de decir, bueno, a mí me molesta esto, quiero que alguien lo revise, pero no quiero hacer yo. No, Con todo el trabajo que eso conlleva. Aunque tuviese un sello del Estado, nadie podría, que tenga un sello del Estado, por decir el ejemplo este del CE, ¿no? Yo entiendo que eso puede validar algunas cosas, pero lo más probable es que no pueda validar todo y que inclusive dentro de lo que tiene que validar, algunas cosas se pueden pasar. Mm, Entonces, ¿qué es lo que ganamos con eso? Que haya, que es ganar un incentivo a ver cuál es la empresa que mejor puede hacer pasar por que está haciendo ese tipo de trabajos y no hacerlos. Para que pueda jugar más con ese límite. Y entonces ahí sí terminas haciendo que hayan empresas que estén buscando la forma de precarizar más el trabajo sin perder el sello. Porque les conviene. Sí, a ver, está claro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las certificaciones en el caso de informática. Se centran Claro. mucho en la certificación, pero no entienden exactamente cuál es la motivación de la certificación en este caso. Sí. El tema de certificaciones en sorprendió informática es otra historia, ¿vale? Es bastante más complejo. Y aquí sí que me gustaría traer una amiga que ha tenido bastantes problemas con su empresa en cuanto a certificaciones. La C, la etiqueta C, como bien dices, bueno, yo ya lo he dicho, hay muchos productos que la falsifican. A ver, no es muy Claro. complicado. Es algo más lo dice, ¿vale? Básicamente debería de estar regulado, etcétera, etcétera, pero bueno, usted es el único responsable de crear la conformidad. ¿Eso qué significa? Que tú pones la etiqueta C y tú puedes vender el producto. Ahora, si luego viene una inspección o cualquier cosa y ven que no es como acorde, es cuando tendrás una sanción. Pero puede que esa inspección no llegue en años. Claro. Vale, es complicado. O cuando llegue justamente hayas tenido un chivatazo, hay muchos casos de ese tipo. En el caso de comprar, o sea, ¿qué podemos hacer? Es que, ya te digo, tú piensas fríamente las alternativas y yo considero que las alternativas que podríamos sacar, porque él hace una pregunta al final, ¿qué podríamos hacer? La primera alternativa, ya lo he dicho, al fin y al cabo, que cada vez se cierren los mercados, es decir, se cierra el mercado europeo y se hagan estos tipos de validaciones, pero bueno, siempre se los pueden saltar, porque al fin y al cabo son otras jurisdicciones, etcétera. Con lo cual la única lógica que tiene para evitar que esto pueda llegar a ocurrir es cerrar fronteras. ¿Qué pasa si cierras fronteras? Pues te pierdes un montón de productos que te pueden llegar al extranjero. Porque ahora, por ejemplo, tenemos el caso del gas ruso, ¿no? Está ahora en boca de todos, que es lo que pasa con el gas ruso. ¿Quién te garantiza a ti que cuando tú adquieras el gas que tú vas a quemar, ese gas, los obreros que han extraído ese dicho gas, han estado en las condiciones adecuadas? Cerramos fronteras. Nos tenemos que abastecer nosotros propios del propio gas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tecnología de consumo? Es decir, en dispositivos móviles, tablets, iPhones, todo esto. La mayoría de recursos que se necesitan, un ejemplo es el litio, no existen grandes yacimientos en Europa. ¿Cómo nos abastecemos de esto? Pero cerramos mercados, cerramos fronteras.
La otra es, como bien dicho, intentar conseguir que una empresa cada vez más centralizada acabe monopolizando todo el mercado. Pero tenemos el nuevo problema, ¿no? Esos recursos tienen que venir de algún sitio. Con lo cual, ¿quién te garantiza a ti que esa tela, ese petróleo, lo que sea, se ha hecho en las condiciones adecuadas? No lo sabes. ¿Cuál es la tercera opción? Libre mercado. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos visto el caso de China, el caso de muchos países. Si se fomenta el libre mercado, si se conciencia más y más a la población, él lo ha dicho. En el momento de que aumenta la calidad de vida, automáticamente surgen sindicatos, sube el sindicalismo, aparece el sindicalismo y aparecen mejoras de las condiciones de vida. Y esto no hay tantos países en el mundo. Sí, hay un montón, ¿vale? Pero no hay tantos países en el mundo. ¿Qué significa? Si vas así y tienes que ir cambiando de país en país para poder conseguir estas tendencias, llegará un momento que te quedes sin países, porque habrás mejorado las condiciones laborales de todo. Que sí, que durante el trayecto lo mismo te has enriquecido, y esto lo mismo es un proceso de 100 años. Pues sí, podría pasar. Pero vas a mejorar la calidad no solamente de tu país, sino de todo el mundo. Y eso con una iniciativa privada. Hostia, ya empieza a cambiar un poco la historia. Entonces quizás la iniciativa privada sea más beneficiosa que justamente la iniciativa nacional o social. Justamente, yendo por ese lado de los ejemplos, el qué se puede hacer, o sea, para dar esa primera respuesta, yo creo que organismos que sean de certificación tienen muchísimo sentido, y yo creo que van a irse imponiendo, porque, por ejemplo, esta persona, Alex, disfrutaría de comprar productos que sean 100% españoles, por decir algo. Y entonces algo que a él podría gustarle mucho sería una empresa dirigida por gente como él, que se encargue de hacer todas las validaciones que a él le parecen tediosas, pero que le gustaría que se hiciesen. Y luego de hacer eso, le pone una certificación que es 3 banderas de España una arriba de la otra, y esa certificación significa 100% en España en condiciones X, definidas por esa empresa. Y entonces Alex puede ir y comprar tranquilamente esas playeras y esos pantalones con esa etiqueta. ¿Problema? ¿Se puede decir un problema? Sí. Esto ya te va a sonar un tópico, pero ¿quién vigila a los vigilantes? Es que justamente la gente como Alex, por ejemplo, que es súper devoto y que hay muchas personas como él súper devotas y que están dispuestas a pagar por esto, estarían vigilando, y con que una sola de estas personas consiga pruebas de que esta empresa certificadora está fallando con lo que hace, Alex dejaría de comprarle a esa empresa porque perdería la confianza en que lo valide realmente y se pasaría a una competencia que en lugar de 3 banderas españolas son 2 banderas españolas y una francesa. Vale. A Alex no le gustaba mucho esa etiqueta al principio, pero él decidió aceptarla. Y entonces ahora con esa nueva etiqueta vuelve a probar. La empresa certificadora que se corrompe bajo estas condiciones, en algún momento, tarde o temprano, pierde el mercado que tiene. En cambio, la empresa que puede mantener esa confianza a lo largo del tiempo empieza a ganar cada vez más seguidores y empieza a ser más requerida por los distintos productos, lo cual le incrementa los beneficios. Entonces, en el largo plazo es mejor ser una empresa certificadora buena, que acumula prestigio, a una empresa certificadora mala que estafa a la gente y dura unos pares de años antes de desmoronarse habiendo tenido pocos clientes. Vale. He ido a buscar justamente el ISO 9001. ¿Qué es el ISO 9101? Como se dice, es un estándar internacional que ha sido adoptado por empresas de todo tipo y tamaño del mundo, que especifica los requerimientos para la implantación de sistemas de gestión de calidad y recoge mejores prácticas para su aplicación, ya sea interna para certificación o con fines contractuales. ¿Qué ocurre? El ISO 9001 te lo dan empresas certificadoras, lo que estás comentando justamente tú. Y las empresas certificadoras, existe un organismo, si no me equivoco mal, existía un organismo por encima de ellas, que son las que validan si esos sellos están correctamente dados.
porque tienen que emitir una serie de informes, etcétera, etcétera. Sí, pueden haber empresas certificadoras que sean falsas, pero siempre hay alguna autoridad en la que dicen, no, esto está mal, y automáticamente se invalidan todas las certificaciones que ha dado. Ojo, Es que sería algo normal que una empresa certificadora que empiece a crecer, empiece a crear como subsedes, Sí. por así decirlo. Al igual que, a ver, es como decir, por ejemplo, si una empresa si una empresa empieza a vender alimentos y se vuelve suficientemente grande, los va a vender sin importar las condiciones en las que estén los alimentos. Ujú. Y ahí tenemos a Carrefour, por ejemplo, que exactamente vendiendo cosas en mal estado, no está. Al contrario, se preocupa lo suficiente de que no hayan cosas en mal estado, porque si no sabe que podría tener consecuencias. ¿Ves? Aquí lo dice. Se encuentra en funcionamiento la organización, se pone en contacto con algún organismo de certificación para comenzar con el proceso de certificación. Y luego se hacen auditorías y renovación. Eso es un ejemplo de cómo funcionan las empresas certificadoras, por lo cual estás dando un dato de algo que ya existe. Que se podría intentar implementar a otros niveles de procesos y demás, pues mira, no es mala idea. No, a ver, a mí me parece algo que podría ser coherente porque estamos de acuerdo que tanto Alex como yo no Ujú. vamos a ir a revisar ninguna condición laboral empresa por empresa de cada producto que consumimos. Pero yo estoy dispuesto, por ejemplo, yo lo hago con los pollos que compro. A mí, yo cuando lo pienso, el pollo que es criado en peores condiciones, siento que por la diferencia de precio no me siento mejor moralmente si compro un pollo que haya sido criado en libertad, aunque me salga más caro. Ujú. Y si por ejemplo el día de mañana alguien me demuestra que los pollos criados en libertad en realidad fueron criados de la misma forma que los otros, pues dejo de pagar el triple de precio. Sí. Entonces a esa empresa le conviene mucho más seguir manteniendo eso y que no llegue a salir nunca algo que la desmienta diciendo que los cría en peores condiciones porque pierde casi que yo pague casi el triple por el mismo, por un pollo. El problema ¿Me que explico? yo veo es que estamos hablando de derecho internacional. ¿Qué significa esto? Tú, una empresa certificadora, por lo que estás diciendo de los pollos, por ejemplo, podríamos entrar en los productos bio, Ujú. ¿vale? Los productos bio, hortofrutícolas, etcétera, que han sido, Claro. ¿vale? Podría ser lo mismo. Al fin y al cabo, tiene que haber una autoridad, tipo de autoridad, una empresa, algo que se dedique especializada en la que diga que ese producto es este. Pero ya entramos en derecho internacional. Tú ahora mismo imagínate que quieres hacer, tú tienes una fábrica de zapatillas, no, de camisetas, Claro. de rameras, ¿vale? Tienes una fábrica de rameras y tú tienes que importar la tela. Miras. Vale, sí, cierto, pero Cuidado. sí, Cuidado con la palabra que es parecida. sí, tienes una fábrica de camisetas y tú tienes que importar la tela. Si tú tienes que importar la tela, tú puedes buscar aquellas empresas que tengan ese certificado emitido. ¿Qué ocurre? Como no es obligatorio en el extranjero, porque tú lo tienes como requisito propio, es decir, como te lo están exigiendo a ti, pero tú tienes que buscarlo en el extranjero y ya estamos hablando de legislación aparte de la otra jurisprudencia, por así decirlo, otra legislación diferente a la tuya, te vas a encontrar que va a ser muy complicado. Y las que justamente te ofrezcan eso seguramente van a encarecer los productos, que lo mismo tiene sentido, ¿vale? Entonces, tú comprarías a esos para poder de esa manera tener el mercado. Es decir, si tú exiges a una empresa que tenga una certificación que solo pueda comprar aquellos que tienen esa certificación, le estás poniendo en aprieto. Porque solo va a poder ir a morir a empresas que tengan dicha certificación. Es decir, solo va a poder comprar a empresas que tengan dicha certificación. ¿Qué ocurre? Frenas de golpe todo el comercio internacional. Todas las importaciones. Sí. Así lo considero. En tal caso, se podría decir, a ver, yo creo que ese es el objetivo que tiene un poco lo que está pidiendo Alex, inclusive. Podemos decir que dentro de la comunidad europea se podría mantener, pero se frenaría todo el comercio fuera de la Unión Europea. Sí. ¿Cuál es el problema? Lo que he comentado antes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, metemos eso con el litio? No, vamos a coger, no, vamos a coger algo más evidente. Arroz. Vamos a considerar que la mayoría de arroz es importado desde China. Se exige tener ese certificado.
¿qué hacemos? ¿Esperamos a que China tenga la certificación o bien convalidamos? Mira, tenéis un plazo de 12 meses y no os dejamos hacer negocios con vosotros. ¿Qué? Tendría que ser algo así. Claro, en realidad lo que sería, bajo el ejemplo dado, que si no puede tener la certificación, solamente no lo va a tener la certificación en el paquete. Y luego Alex podrá decidir si quiere el producto que sale el triple, pero tiene la certificación o no. Mira, Entonces Alex va a poder sentir la comodidad de no comprar productos que sean llevados, no me acuerdo de cómo lo decía, pero con explotación laboral. Es decir, es algo opcional, no es algo obligatorio. Bueno, sí. Claro. Todo lo que sea opcional, yo siempre, para mí es mucho mejor. A que ver, yo creo imponerlo. que eso sería una solución que a mí me dejaría tranquilo, a Alex lo dejaría tranquilo, que yo probablemente yo compraría la ropa que sea de más calidad porque simplemente no lo voy a utilizar tanto como parece. En las colonias hacen el trabajo. Ay, déjame, que quería escuchar un fragmento. Quiero escuchar un momento porque sí que hablaba de esto. Ropa fabricada en unas condiciones que aquí jamás se permitiría. ¿Sabéis por qué? Porque ellos tienen menos dignidad que nosotros. Realismo. No, en las colonias haciendo el trabajo. No es más para adelante. Contratación en las cuales en talleres en condiciones infrahumanas el desastre del edificio Rana y cómo había marcas muy conocidas en talleres en condiciones infrahumanas se produce ropa que acaba siendo etiquetada por grandes multinacionales. Y si no, os recuerdo... Creo que es por aquí, cuando habla de los Es decir, si esa fábrica aquí sería cerrada automáticamente por inspección, lo que no es lógico es que esas prendas se puedan vender aquí. Y también podéis compartir... Justo es el argumento anterior. Hacen un frente común para que en Europa no se pueda vender ninguna prenda. Hacer un frente común. Sí, lo está pidiendo. Sí, eso me parece mal porque, a ver, en mi perspectiva, no. Deberías de prohibir que se vendan, no sé, juguetes con uranio. No, a ver, todos sabemos que eso sería negativo, pero sí, estamos todos de acuerdo en que el uranio es malo. Todos saben que el uranio es malo. Y le viene etiquetado como que tiene uranio y no está escondido. Pues a ver, está bien, el caso de uranio un poco complicado porque es la radioactividad. Pero... No te creas, la tasa de el uranio en sí, el uranio mineral no es peligroso. Sí, no sé en qué punto empieza a ser peligroso, pero bueno, digamos que es peligroso. Pero que es peligroso solamente para la persona que lo compra. O sea, imaginemos que no va a afectar a las otras personas. Si una persona lo quiere comprar igual y le decís, che, pero mira que esto te va a hacer mal. Y dice, perfecto, qué bueno, me sirve. Le vamos a decir que no. De hecho, me estás recordando ahora el caso del radio. El radio era más venenoso, o sea, era más peligroso que el uranio. Y se dieron un montón de productos que hicieron con radio. Buah, esto ya lo dejo como final prácticamente. Y me di cuenta de lo que estoy hablando bastante fuerte y es bastante de noche. Me van a venir a colgar. Sí, no, ya vamos a ir cerrando. Agua de radio, tío. El radio es un compuesto que emite mucha más radioactividad que el propio uranio. Y se vendía agua de radio, tío. Pomadas de radio. Esto ha pasado. No entiendo, pero ¿para qué le querían agua de radio? Se consideraba producto milagroso. Qué cosas que consumía la gente. Bueno, a día de hoy hay gente que consume productos derivados de la energía pensando que son milagrosos también. Cuando era lo del cloro como medida contra el COVID. Ya. Pero que decía, Dios mío, en qué nos hemos convertido como sociedad. No, pero esto sí que se llegó a comercializar. Bueno, pero es un ejemplo. A ver, esto de ahí, si alguien quiere seguirlo tomando porque piensa que es milagroso, vos le decís, mira que te va a matar, esto es tóxico. No importa, lo quiero tomar igual. No. A ver, si lo permitimos con el alcohol, lo permitimos con los cigarrillos. No me parece que prohibir algo porque afecta a la persona esté mal. Y no me parece que esté... que esté bien, perdón, prohíban algo porque le hace mal. Y tampoco me parece bien prohibirle a una persona que haga un trabajo que le hace mal si la persona es consciente de que le hace mal y lo quiere hacer igual. Te pongo un ejemplo. Hay un trabajo que se hace a día de hoy en España, es muy peligroso y muy insalubre. Y no estoy hablando de minería.
Eh, ¿Cuál? limpieza, joder, está relacionado con limpieza de depósitos de gasolina. ¿En serio? La limpieza de depósito de gasolina es... Sí, las gasolineras tienen que limpiar los depósitos cada X tiempo. Y es un trabajo que está muy bien pagado. Conocí a una persona que lo ejercía. Ahora, es súper peligroso y muy, muy insalubre. Tienes que ir con un montón de medidas de seguridad y aún así, él lo decía, esto te acaba jodiendo la vida. De lo que uno se entera, no sabía. En fin. Nada, lo vamos a dejar. Sí, a ver, estaría bien. Estaría bien. No tanto un frente, como bien dice, no tanto un frente popular a fin de evitar que se prohibieran dichos productos, pero sí que exigir de que el etiquetado, al fin y al cabo, bueno, ya sabes la polémica que hubo en Argentina con lo del etiquetado, ¿no? Pero Sí. que siempre y Sí cuando no termina. sean imposiciones, que sean cosas opcionales que se están haciendo para elevar la calidad del producto y que además la fuente sea confiable, no voy a decir que no. Ah. Eso lo tengo muy claro. Poco más por mi parte. Si quieres decir algo, que ya vamos a ir cortando. Sí, yo la verdad que, a ver, no, siempre lo mismo, no termino de entender por qué todo lo que no es las condiciones en las que vive una persona es siempre de migrante, ¿viste? De inmigrante, es siempre humillante, siempre es algo que me sorprende tanto y que me asquea, me termina asqueando porque me doy cuenta de lo bien que viven algunas personas que no se dan cuenta el daño que le harían a otros países sacándoles eso, Ya. sacándoles esos ingresos. Es algo que me sorprende tanto y me termina dando rabia porque realmente siento que piensan que, por ejemplo, a Tailandia le sacamos la fabricación y dicen, bueno, nada, solamente nos queda ser otro país más como los países europeos. Vamos a pasar a ser Finlandia. Ya. Yo no sé, ¿viste? Me da bronca realmente, pero bueno, eso sí la vida. A ver, eso es que es lo que he dicho. Yo considero más que la alternativa del libre mercado es mucho más factible. Porque al fin y al cabo se van a acabar los países. De hecho, es más que probable que cuando acabes con el último país, es decir, el último país que le mejores las condiciones de vida, tengas que volver a empezar con otro país. Con lo cual siempre acabarás mejorando las condiciones de vida y haciendo a otros países competitivos. Te leo acá y me dice, si no tienes la vida de un pijo es que tienes la vida de un indigno. No tienes una Claro, vida indigna. básicamente. Pues sí. Eso es que, bueno, justamente el tema de la vida de digno e indigno, como si alguien que, por ejemplo, está lavando waters en España fuese a ser indigno porque cobra demasiado poco, entonces tiene que vender su trabajo barato porque hay mucha gente dispuesta a lavar waters. Bueno, Yo te digo, limpieza de depósitos de combustible en gasolineras. Me quedé sorprendido. Nunca lo pensé que existiera ese trabajo y que cuando me contaba las condiciones flipaba. Entraban con trajes de papel, prácticamente desnudos con trajes de papel. suena divertido. Sí, sí, sí. Y eso, y con máscara de gas y todo, porque claro, todos los gases que hay ahí abajo son tóxicos. En fin. Pues nada, mira, voy a dejar raid a Adri, que está en directo. Nos vemos el miércoles y nada, muchas gracias por este espacio. Vamos el miércoles y muchas gracias. De nada. Vamos a darle la raid. A raid. A Adri, así le damos una alegría. Y nada, buenas noches, Akaim. Nos vemos.